Y nos acompaña esta mañana Paul Coca para el análisis. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gran saludo y feliz inicio de semana a todas las personas que nos ven. Igualmente para usted, doctor. Según esta encuesta y en los votos válidos, el MAS estaría a menos de 2 puntos de poder ganar en primera vuelta. ¿Qué piensa al respecto? Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Nuevamente la ciudadanía, así como en octubre del año pasado, va a tener que tomar en sus manos la decisión histórica sobre el futuro del país a través del voto en las urnas. Los partidos políticos rivales del MAS, que son 7 y no son una cantidad muy minoritaria, se han equivocado en todo tipo de estrategias. Resulta que el movimiento al socialismo tiene un voto duro, que es aproximadamente 25% del padrón electoral y que en estas encuestas se ve reflejado. Y no podemos desconocer la existencia de este voto duro. Pero al mismo tiempo, el movimiento al socialismo, el MAS, tiene lo que se llama un voto volátil. Personas que están disconformes con la administración que ha tenido el MAS, con la accionar de sus ministros, con la imposición de candidatos inclusive, pero resulta que este voto volátil del MAS no ha encontrado asidero en ningún otro de los 7 rivales de este partido, razón por la cual muchos de ellos están optando por volver a apoyar al movimiento al socialismo, a sabiendas de que quizás no es la mejor opción para ellos, pero no tienen otro lugar a donde ese caudal vaya. Y el problema es el siguiente, que el MAS ha estado haciendo lo que sus rivales no. Ha estado haciendo una fuerte campaña de decir que lo de Sencata y lo de Sacaba, por ejemplo, ha sido masacre, de meter ese chip a ese voto volátil, de decirle a la gente, este gobierno ya te quitó renta dignidad, Juancito Pinto, etcétera, cuando el gobierno de transición no ha tomado ese tipo de medidas, pero ha aplicado ese lugar, esa situación en lugares donde el MAS es fuerte, áreas rurales, áreas periurbanas de las ciudades o lo que se llama en otros países cinturones de pobreza, que es ese tránsito del área rural al área urbana. Entonces, este público votante volátil que siempre ha sido del MAS, pero que esta vez no quería apoyarlo, no ha encontrado lugar para apoyar a otro partido y prefiere lo viejo conocido a otro partido y prefiere lo viejo conocido a lo nuevo por conocer. Ahora, ¿qué deberían hacer los demás candidatos que no tienen los porcentajes que se esperaba según esta segunda encuesta? Buscando un voto útil, ¿deberían salir de carrera electoral? Resulta que todavía la situación no está escrita en piedra. En este instante los partidos políticos tienen que repensar su actitud. Vamos a estar en una etapa de receso fuerte, de manera obligada por el coronavirus, que va a incidir por si acaso en la votación, y eso lo vamos a hablar enseguida, pero los partidos políticos van a verse aislados a redes sociales. Los partidos en carrera tienen que ponerse a pensar que en algo básico que hay en política, que no lo han hecho para esta elección porque pensaban que el MAS está muerto, es la segmentación del voto. Los candidatos siempre dirigen un discurso a jóvenes, un discurso a desempleados, un discurso a mujeres, pero ninguno de los 7 rivales del MAS dirige un discurso a ese voto volátil del movimiento al socialismo, de decirle a esa gente, tranquilos, voten por mí, que las conquistas sociales, bonos, no van a ser eliminados o suprimidos o coartados a la primera. Es decir, ninguno de los partidos, de los 7 rivales del MAS, se ha preocupado por ese voto volátil del movimiento al socialismo. Directamente han dejado de que el MAS esté subiendo y reconquistándolo. La tarea de ese voto volátil la tenía que haber realizado Carlos Mesa, por la afinidad que hay entre el criterio mesista y del FRI, sobre todo, con el movimiento al socialismo en el plano de izquierda. Pero resulta que no ha tenido lugar a eso. Por el contrario, los 7 rivales del MAS se han enfrascado en una lucha terrible entre ellos, dejando al MAS caminar en solitario. Así que los partidos van a tener que o repensar sus estrategias o directamente la ciudadanía va a hacer lo que hizo en octubre, tomar la decisión en sus manos. Y ojo, hay que estar tranquilos. ¿En qué sentido? En que esto es una encuesta y que simple y llanamente es una foto del momento antes de esta situación del coronavirus y todavía los números y porcentajes van a cambiar con el voto de la gente. Permítame, estamos con Gabriela Oviedo en Santa Cruz. Gabriela, con usted. Buenos días. Buenos días, Natalia Girard. Saludamos a nuestro invitado, señor Coca. Precisamente a propósito del coronavirus, esta pandemia ha golpeado al país justamente en esta etapa preelectoral. ¿Cómo se hace campaña en plena emergencia nacional? ¿Es correcto hacer campaña con una emergencia de estas características?
fuerte abrazo a toda Santa Cruz. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que el coronavirus va a incidir bastante en el tema electoral. Y hay tres aspectos que los cuales el votante va a tener que tomar en cuenta. El primero, el votante va a hacer un análisis de todos los años del movimiento al socialismo, si el sistema de salud que el MAS implementó es o no es eficiente. Eso la ciudadanía lo va a evaluar. Segundo, no es porque sea Yanine Áñez o el gobierno de transición, sino es lo que representa. El gobierno de Áñez representa un gobierno diferente del movimiento al socialismo. Y lo que muchos decían, ¿qué puede pasar con un gobierno post-MAS? Pero sin el MAS. Va a evaluar también la ciudadanía un gobierno que no es el MAS, cómo está tomando en cuenta la situación sanitaria de Bolivia. Y tercer aspecto, la ciudadanía va a evaluar qué candidaturas son las que están aprovechando una pandemia mundial para ganarse votos. Y aquí es donde va a entrar a la pregunta la creatividad de la gente, la creatividad de los partidos políticos, porque van a tener que verse un mínimo esfuerzo en sus candidaturas, volver a lo que es enfoques tradicionales de candidaturas que en la anterior campaña se habían perdido, aficheado debajo de las puertas, afiches en los postes, y lo más importante, ya que concentraciones van a estar limitadas, la creatividad en redes sociales. Ahí los partidos van a tener que hacer una simbiosis entre una actividad tradicional, como era el aficheado, etcétera, pintados de paredes, y sobre todo redes sociales. Y aquí sobre todo la ciudadanía va a tener que evaluar, como decía, tres aspectos principales. ¿Qué hizo el MAS en salud? Si estuvo bien o no. ¿Qué hace un gobierno diferente a Evo Morales? ¿Y cuáles candidaturas se están aprovechando del pánico para ganar votos? ¿Cómo y quién considera que se va a apropiar finalmente de la consigna del voto útil? Resulta que en las anteriores elecciones las encuestas reflejaban una pelea interesante entre el segundo lugar. Y resulta que la misma fue dirimida por la ciudadanía cuando dejó de apoyar, en esa época, el año pasado eran 8 candidaturas, hoy son 5. Pero resulta que eso puede volver a repetirse. ¿Por qué? Porque en estas elecciones no solo elegimos un presidente, elegimos un órgano legislativo y va a haber ingobernabilidad en el momento en que un presidente no tenga 2/3 del legislativo, ni solos ni en alianza. En el momento en que, por ejemplo, el MAS sea oposición y tenga un poco más de 1/3 del legislativo. Y aquí es donde nosotros tenemos que castigar a los partidos políticos. Somos ciudadanos, podemos castigar a nuestros partidos. ¿De cuál partido? Los 8 que están en carrera. ¿Por qué? Mientras el movimiento al socialismo sabe y es consciente de que en segunda vuelta la puede perder, el MAS está haciendo todos los esfuerzos para ganar en primera vuelta. Y sus rivales están haciendo todos los esfuerzos mínimos, es decir, la ley del mínimo esfuerzo, solo para clasificar a esa finalísima llamada segunda vuelta y saber que ahí va a recibir respaldo mayoritario. Es decir, hay un castigo que se tiene que dar a los partidos que están jugando con la gente, están jugando con el sentimiento de la gente y de la gente que estuvo en las jornadas luchando por la democracia y defender nuestros hogares. Ahora, ¿cómo son vistos los otros puestos que están detrás de Luis Arce? Hablamos de Yanine Áñez, hablamos también de Carlos Mesa, de Camacho. ¿Cómo son vistos por la ciudadanía? Resulta que nosotros tenemos que clasificar los partidos políticos en dos. Los que tienen posibilidades reales de llegar al poder, hacerse de la presidencia, llegar a tener puestos en el legislativo. Y la segunda clasificación son aquellos partidos que, como siempre en el folclore político boliviano, porque en Bolivia la política es un folclore, directamente están para rellenar la papeleta, que están con sueños, aspiraciones, utopías, pero no con realidades. Entonces lo que va a hacer la ciudadanía, al final de cuentas, es ver por quienes están en los primeros lugares de las posiciones. Y al final de cuentas, la política boliviana siempre ha sido así. Salvo alguna sorpresa excepcional que se vaya a dar, directamente nosotros vemos que la tendencia política va a estar entre 3 partidos, y de esos 3, hay que reconocer, solo 2 van a llegar a la segunda vuelta electoral. Le agradezco mucho por el análisis esta mañana, Paul Coca. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Tenemos más para